En este video vamos a ver las soluciones de ecuaciones diferenciales. No todos los sistemas de ecuaciones diferenciales tienen solución fácil o sistemática, pero hay un conjunto de ecuaciones diferenciales, bueno, de sistemas de ecuaciones diferenciales que podemos mostrar que sí tiene una técnica fácil de aplicarse y son los que tienen coeficientes constantes. Entonces, debo aclarar que ni siquiera para los que son de orden 1 tenemos soluciones, y de hecho se puede mostrar que las de orden superior siempre se pueden volver un sistema más grande de orden 1. Lo que sí podemos hacer es trabajar con las que tienen coeficientes constantes. Las que tienen coeficientes constantes y que son de orden 1 son de esta forma, que se ve como un sistema lineal de ecuaciones algebraicas, excepto que después de la igualdad está un vector que es la derivada de las variables, ¿no? Entonces, en vez de tener números aquí, vamos a tener unas funciones o las derivadas de una función. Ahora, ¿cómo podemos hacer para pasar este sistema a un sistema que sea de tipo x1, que dependa de x1, x1', x2', etcétera, 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 hasta xn', que sería una ecuación de orden n? Pues la idea consiste en derivar cada uno de estos renglones hasta n veces, ¿no? Entonces, si derivamos una vez, tenemos una ecuación como esta. Si derivamos n veces, tenemos como la ecuación de aquí abajo. Y eso lo hacemos para cada una de las variables. De entrada, se debe de notar que ya desde este sistema de ecuaciones, que son n ecuaciones, pero tenemos dos n variables, lo que significa que tenemos más variables que ecuaciones, y por lo tanto el sistema tiene que tener, debe de ser la solución debe de ser de orden, de dimensión n, que pues es la solución de la ecuación diferencial, básicamente. Entonces, insisto, este sistema de ecuaciones, si lo vemos como un sistema algebraico, tenemos dos n variables. Cuando las despejamos, las podemos despejar en términos de cualquiera. O sea, yo puedo escribir, por supuesto, x1' igual a esto, x2' igual a tal, etcétera, etcétera, pero también las puedo despejar para obtener x1 en términos de las primadas, por ejemplo. ¿Okay? Eso sería de alguna forma invertir mi sistema. Entonces yo puedo tener x1 en términos de todas las primas, x2 en términos de todas las primas, etcétera, etcétera. Eso ya vimos cómo resolverlo. Y si ahora agregamos todas estas ecuaciones, o sea, para cada renglón vamos a agregar n ecuaciones nuevas, lo que significa que vamos a tener n-1 ecuaciones nuevas, lo que significa que vamos a tener n por n ecuaciones. También vamos a tener n por n variables, porque cada una de las variables que teníamos anteriormente van a ser, vamos a tener algunas primadas, ¿no? Entonces vamos a pasar a su versión primada. Entonces, por cada variable que antes teníamos, por cada una de las que están en el renglón, las no primadas, vamos a agregar n nuevas. Entonces, pues o n-1 nuevas. Entonces, el número de variables total va a ser n por n. Y tenemos n por n ecuaciones, pero ya desde aquí decíamos que no pueden ser independientes por la razón que dimos hace un momento. Lo que significa que lo que sí podemos hacer es despejar en términos de n variables. Entonces yo puedo tener mis variables 1, la x2, la x3, etcétera, en términos de n variables de entre todas estas n por n variables. Las n por n variables significan x1, x2 hasta xn, luego x'1, x'2, x'3 hasta x'n, x2'1, x2'2, x2' hasta 2'n, y así hasta xn1, xn2 hasta xn n, y esos son todas nuestras variables. Y lo que estamos diciendo, por tener este sistema de ecuaciones, significa que podemos invertirlo de alguna manera para obtener cada uno de nuestros x1 hasta xn en términos de solamente un conjunto de variables. Y ese conjunto puede ser, por ejemplo, todos los x1 primados, incluido el x1. Y eso nos da pues la ecuación de orden n de la que hablamos, ¿no? Entonces, un sistema
de ecuaciones diferenciales es siempre, de ecuaciones diferenciales lineales, es siempre transformable a una ecuación de orden n, ¿no? Entonces, eso nos da ya un método para resolver estas ecuaciones diferenciales, y es una vez que tenemos este sistema, lo pasamos a la ecuación diferencial de orden n, y luego utilizando lo de separación de variables y el Wronskiano y todo eso, podemos resolver nuestro sistema de ecuaciones. Pero como lo dije antes, utilizar el Wronskiano es en realidad muy doloroso, entonces es painful, entonces queremos evitarlo en general, ¿no? No queremos utilizarlo. A veces tampoco los quiero como asustar y decir, no, utilizar esa técnica es siempre mala. A veces resulta ser más rápida, unas cuantas veces, pero en lo general lo que conviene es el contrario, pasar de nuestro sistema de ecuaciones, de nuestra ecuación de orden n, transformarla en una ecuación, en un sistema de ecuaciones. ¿Y cómo podemos hacer pasar una ecuación de orden n? Bueno, pues utilizando la definición. Entonces, tenemos x, que sea nuestra función primero, ¿no? Entonces, x de t es una función, eso es una variable. Y luego, x' es otra variable, pero x' es la derivada de x. Entonces, podemos, en vez de llamarle x', podemos llamarle b, por ejemplo. Y ahora tenemos, entonces, esa es una nueva ecuación. La ecuación es x' igual a b, y b es otra de nuestras variables. Y luego otra de las ecuaciones va a ser x2' igual a una nueva variable que le llamamos a. Entonces, x2' a es igual a x2' o a la segunda derivada de x con respecto del tiempo o lo que sea. Esa sería nuestra segunda ecuación, y así sucesivamente. Entonces simplemente ponemos todas las definiciones, eso nos da n ecuaciones, y cada una de las definiciones la podemos escribir en términos de la última. Entonces x2', en vez de escribirla como x2', la escribimos como a igual a la derivada de la velocidad, y luego un w igual a la derivada de la aceleración, y un v igual a la derivada de w, y así sucesivamente. Entonces eso nos va a dar n ecuaciones, y luego sustituimos esos nombres que dimos dentro de nuestra ecuación de orden n, y ya vamos a tener nuestras n ecuaciones con una sola derivada, a lo más, ¿no? Entonces la primera de las ecuaciones va a ser la derivada de la última variable que definimos, igual a el conjunto de todas las demás variables según la ecuación que teníamos. No sé si me expliqué, a ver, quizás lo describo en un dibujo. Entonces lo que estoy diciendo es, si nosotros tenemos aquí una función como por ejemplo esta, x a la, aquí vamos a tener a la n, bueno, a la 3 para hacer el ejemplo, igual a, y aquí vamos a poner toda una función que se nos ocurre, ¿no? Entonces, seno del tiempo por x cúbica más x prima al cuadrado menos x por x 2', yo qué sé, lo dejamos así. Entonces, ¿cómo puedo transformar esta en un sistema de ecuaciones lineales? Pues voy a llamarle a la velocidad es simplemente x', ¿no? Entonces aquí ya tengo una ecuación. La aceleración es igual a la velocidad prima. Ya tengo dos ecuaciones también, las dos son lineales, o sea, solo son de orden 1, perdón. Y ahora voy a pasar estas de acá, las voy a poner, quizás no debí de haber puesto los cuadrados, debí de haberlo dejado como constantes, pero la voy a pasar esta a un sistema de ecuaciones de orden 1. Entonces, lo que nos está diciendo es que es la aceleración primada. Entonces, la aceleración primada es igual, y ahora sustituyo el seno de t por
x cúbica más x cuadrada, que de hecho aquí ni siquiera necesito poner el x. Un segundo. Entonces ni siquiera necesito poner eso, puedo poner aquí b cuadrada y luego menos aquí puedo elegir entre poner b' o la aceleración, como quiera, pero en cualquiera de los dos casos tengo aquí un sistema de ecuaciones donde el máximo es un prima, ¿no? Entonces mi ecuación de orden n la puedo pasar a un sistema de ecuaciones de orden 1. Y si mi sistema de ecuaciones es con coeficientes constantes, pues el seno de teta se va a eliminar a una a. Y aquí quería que no hubiera más que se fuera lineal, o sea que no fuera cuadrático ninguna cosa, o sea que no tenga los exponentes, solamente mis cosas estas. Bueno, ya creo que se entiende con eso. Ok, entonces con eso podemos pasar cualquier sistema de ecuaciones diferenciales a cualquier sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Lo de coeficientes constantes puede variar a ser coeficientes que dependan del tiempo, eso no importa, se puede. Lo puedo pasar siempre a un sistema, a una ecuación de orden n. Y cualquier ecuación de orden n, yo la puedo pasar a un sistema de ecuaciones diferenciales con de ecuaciones diferenciales de orden 1. Y si nuestra ecuación diferencial de orden n era lineal, entonces lo puedo pasar a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Entonces eso es más fácil, de hecho, ese otro paso. Y luego si tenemos una manera de resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales, pues qué bien, podemos realmente avanzar mucho. Entonces ya habíamos visto, de hecho, un método que lo vimos solo para orden 2, pero se puede generalizar, que era de variables de variación de la constante, donde podíamos resolver ecuaciones de orden n con coeficientes constantes. En particular, para el caso de de orden 2, no es tan complicado, pero les advertí que cuando uno utiliza sistemas de ecuaciones más o menos grandes o ecuaciones de orden n, donde n es más o menos grande, arriba de 2 ya, se vuelve en general muy difícil resolver esto del Gronziano. Por eso ni siquiera lo mencioné cómo hacerlo de manera general, porque es doloroso hacerlo. Hay algunos casos, algunas cuantas situaciones donde resulta más fácil resolver Gronziano porque muchas cosas se van a cero, entonces se puede resolver relativamente rápido, pero en la mayoría de los casos conviene más bien hacer lo contrario. O sea, pasar el sistema de orden n a un sistema de ecuaciones lineales, que es relativamente fácil, como vamos a ver, resolver, y ya tenemos todas las herramientas para hacerlo. Entonces pues vamos a intentar entender. Como se ve, el sistema de ecuaciones diferenciales lineales como un sistema de ecuaciones lineales, tal cual, un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, pues lo vamos a escribir de esa manera, donde aquí pusimos el vector x es el que tiene todas las variables y la primada significaría la derivada de cada una de sus componentes del vector. Y en este caso pues es simplemente la variable, y la matriz A es una matriz con coeficientes constantes, que es el que vamos a resolver por ahora. Ahora, si yo derivo aquí, pues voy a obtener una función que depende de la derivada de x, ¿no? Entonces quiero que ustedes, aplicando eso de manera recurrente, es un ejercicio de 3 líneas, resuelvan este ejercicio de demostrar que la derivada de orden n de nuestra x es simplemente a a la n, ¿no? Entonces esta es la potencia, multiplicar la matriz a n veces por la x por el vector x. ¿Okay? Y ahora, si esto es verdadero, que lo es, podemos utilizar el desarrollo de Taylor que vimos hace un momento. Entonces, ¿cómo se vería nuestro sistema de ecuaciones en este caso? Es el siguiente.
perdón, no nuestro sistema de ecuaciones, sino nuestra solución. Entonces yo puedo, o sea, ¿cómo voy a hacer la solución de la del vector x? Pues simplemente voy a hacer un desarrollo en todas las derivadas, ¿no? Entonces todas las derivadas nos decía que lo tenía que yo evaluar en cero, la derivada de orden k, y dividir entre k factorial y eso multiplicarlo por t menos t0 elevado a la k y sumar eso y eso nos da la serie. Pero eso de forma vectorial se mantiene tal cual, entonces podemos simplemente derivar en orden k, pero el derivar en orden k significa, perdón, aquí me faltó una n, ¿no? Porque decíamos que la derivada enésima es a la n por el vector x. Entonces, la derivada enésima va a ser a la n por el vector x evaluado en t0, ¿ok? Entonces, eso es el vector x evaluado en t0. Y aquí me faltó el a la n. Y a la n entre k factorial, pues es justamente la definición que dimos de la exponencial de la matriz, que no es, insisto, no es la exponencial de cada uno de sus elementos, sino es una definición muy particular. Significa hacer este desarrollo en series donde voy a hacer, aquí es k, a la k, perdón. Ya le agregué el k. Esto sí me iba a terminar sacando de quicio. Entonces, simplemente sustituí esta cosa por esta aquí y ya obtuve mi solución. Ahora, eso es, reconocemos que la x0 la puedo sacar porque no depende de la k. Y todo lo demás es, de alguna forma, esto es un número que puedo multiplicar dentro de la k, ¿no? Entonces, ese número dentro de la a. Que al multiplicar una y otra vez la matriz por sí misma, pues si lo multiplico en todos los elementos de la matriz K, entonces va a ser el A11 por esta cosa, el A12 por esta cosa, el A13 por esta cosa. Entonces voy a hacer una matriz nueva a la cual le llamo T menos T0A, que esa matriz nos incluye esos A11 por esta cosa, A12 por esta cosa, y así sucesivamente. Y esa, al elevar a la K la matriz, va a irnos produciendo estos elementos, ¿no? Entonces dentro la matriz va a ser el producto de matrices, ¿no? Entonces no es, insisto, no es el elevar cada uno de los elementos dentro a la K, ni tampoco es sacar el exponente, por lo tanto, es multiplicar las matrices como vimos que se hace en la multiplicación de matrices. Pero a eso ya le llamamos la exponencial de la matriz. Entonces es ligeramente, bueno, no tan ligeramente, es diferente y es una sutileza muy importante en donde muchas personas no tan buenas en matemáticas, yo sé que ustedes son muy buenos, pero por si fueran distraídos, muchas veces se confunden. Entonces no se confundan, esta exponencial de aquí, perdón, es el aplicar la matriz A una y otra vez sobre sí misma, ¿ok? Que es el producto de matrices. Pero pues ya tenemos una solución que es realmente bonito, o sea, ya dado un x0, un vector x0, tenemos la solución para el sistema de ecuaciones diferenciales. Ay, ¿quién sabe qué hice? Aquí me había faltado. Sí, este ejercicio ya lo mostré. No hice nada, simplemente lo regresé. Entonces, la belleza de eso es que si A fuera diagonal, entonces sí sería la exponencial, sí sería nada más la exponencial de sus elementos, los elementos de la diagonal. No siempre se puede diagonalizar A, ya lo vimos, pero frecuentemente se puede diagonalizar. Pues en caso de que se pueda diagonalizar la matriz, pues uno tiene que ir directamente a diagonalizarla, pasar el sistema, en vez de resolver sobre las X, resolver sobre el sistema diagonalizado, ¿no? Entonces aplicarle, si recuerdan, había una transformación para diagonalizar la matriz. Entonces en caso de que se pueda diagonalizar, se aplica esa transformación, se aplica también a la X, ¿no? Y eso nos da un conjunto de vectores
en los cuales este es diagonal y la solución va a ser sobre ese conjunto de vectores. Si no recuerdan este tema de la diagonalización o no fueron tan duchos en diagonalizar en los ejercicios que se fueron dejando en los videos, les puedo decir que vayan a revisar el video 6 de repaso de álgebra lineal, y entre el minuto 35 y el 68 ahí se explica cómo hacer esto y algunos ejercicios. Entonces háganlos, aunque ya los hayan hecho sus compañeros, aunque ya lo hayan visto resuelto, les conviene hacer por al menos una vez el proceso ustedes de diagonalizar para que sepan cómo hacerlo en general. Y ya después pues pasan ahora sí regresan a este video. Entonces si no se acuerdan, pónganle pausa, abran otra ventana, vean el video correspondiente, este video, para que puedan seguir con la siguiente parte, porque si no va a haber un hueco ahí que no van a entender. Entonces en serio, no vean, detengan el video y repasen, porque si no se van a atorar, no van a poder, no van a apreciar la belleza de lo que sigue. Bueno, continuando. Entonces, si la solución, entonces teníamos esta solución a nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Eso era la suma de estas cosas. Pero esto, para cada uno de ellos, si es diagonal, pues entonces va a ser simplemente la exponencial de t menos t0 por el elemento de la diagonal por el x. Ahora, si eso fue, si ya era diagonal de entrada, pero si la tuvimos que diagonalizar, hay que multiplicar la x ahora por una transformación por una transformación que diagonaliza, y luego regresarlo, ¿no? Y ese proceso de regresarlo está incluido aquí en las QJ, ¿no? Entonces, hacer el producto por la Q, la matriz Q que nos sirve para diagonalizar, en el video lo puse como matriz T, pero como aquí ya voy a empezar a utilizar más el tiempo, entonces no quería que se confundiera con eso, pasé a la matriz Q. Al final uno puede llegar a esta conclusión, que la solución para cualquier un sistema de ecuaciones lineales va a ser simplemente la suma de QJ. Perdón, había puesto mal dónde estaba el T0. Es la QJ de T0, o sea, la QJ evaluada en 0. Entonces esta es mi condición inicial, multiplicado por la matriz de transformación, la que me diagonaliza mi matriz A, por el E a la lambda J. Estos son los vectores propios de mi matriz A por T menos T0, ¿no? Entonces esto ya es como bonito y directo el asunto. Es realmente práctico de alguna forma. Y estos lo pueden ver como lo voy a resolver simplemente encontrando la matriz que diagonaliza o una constante, y después busco qué constante es esa, ¿ok? Para mi gusto, si ya saben cómo obtener la matriz que diagonaliza, y la matriz que diagonaliza se forma de los vectores propios asociados a cada uno de estos lambda j acomodados de forma de matriz de columna. Entonces tampoco es tan difícil, ya se calcularon los lambda j, pues tienen los vectores propios, mejor escríbanlo directamente. Ok, entonces vienen una serie de ejercicios a resolverse. Entonces, el primero es que, como práctica, resuelvan el problema del oscilador armónico haciendo, en vez de tener una ecuación de segundo orden, lo pasen a un sistema de ecuaciones de primer orden, utilicen esta cosa y lo resuelvan. En realidad se resuelve en 2 patadas con esta técnica, el problema del oscilador armónico. Y de hecho, pues si se quieren lucir y se toma en cuenta, por supuesto, pueden hacerlo el oscilador armónico con amortiguado y no solamente el oscilador armónico, o sea, el que analizamos en realidad. Es interesante, vale la pena, y pueden darse cuenta que ya habíamos discutido antes, cuando lo analizamos un poco el oscilador armónico, que la ecuación a la que llegábamos era una ecuación característica, ¿no? Entonces, lo dije, en ese momento no se veía como la ecuación característica. Aquí sí, aquí ya se ve claramente que es la ecuación característica. Viene de aquí el hecho de que sea una ecuación característica.
También me gusta, en vez de verlo directamente como la diagonalización de la matriz y demás, utilizar un poco el tanteo y ya que sabemos que la solución va a ser de este estilo, pues podemos decir, bueno, pues es una exponencial por una constante, ¿no? O sea, ya sabemos que es una exponencial aplicada sobre la matriz, entonces podemos hacer la prueba de decir un vector de constantes, que la solución va a ser un vector de constantes multiplicado por e a la lambda t. ¿Okay? Cuando proponen esta solución y tienen esta cosa de aquí, pues lo aplican, resuelven, y lo que se van a dar cuenta, y eso es lo que quiero que muestren, es también casi directo, es que lambda tiene que ser un valor propio de a, ¿no? Entonces con eso obtienen una solución en general y solamente les faltan las constantes, que es lo otro, la versión que les decía. O sea, en vez de poner aquí la matriz que diagonaliza, la de los vectores propios, pueden simplemente poner una de las constantes y buscar de cualquier forma. Normalmente necesitan poner, encontrar las constantes que multiplican. Entonces pueden, si ya lo que les va a salir es un sistema de ecuaciones lineales que pueden resolver para t igual a t0, ¿no? La idea de fondo es básicamente la de diagonalizar. O sea, cuando resuelven el sistema de ecuaciones diferenciales, ecuaciones lineales algebraicas, sustituyendo la t en t igual a 0, y después de haber puesto esta solución como una de las soluciones y luego poner para cada uno de los lambdas una solución, lo que se van a dar cuenta es que la solución completa es equivalente a diagonalizar la matriz. Insisto, no siempre es diagonalizable la matriz. Hay algunas características que las digo aquí para que se pueda diagonalizar una matriz. Entonces, pues en algunos casos la solución es un poco más difícil porque no podemos volver esto simplemente la exponencial de cada uno de los elementos de la diagonal, sino que tenemos que hacer la operación de la exponencial de una matriz, pues al menos muchas veces, para poder obtener la solución. Y frecuentemente podemos llegar a alguna cosa que reconocemos, pero no siempre. Ahora bien, quiero que también encuentren la solución a un sistema de ecuaciones que sea de este estilo, con una constante. Entonces, simplemente siguiendo un poco los pasos que vimos aquí para desarrollar, se puede generalizar el resultado a esta clase de problemas, y luego en el 122, ya que estén motivados, traten de buscar la solución para esta clase de problemas con x' más a por x más un c por t, ¿no? Entonces estos no son, ninguno de los dos son obvios cómo resolverlos, pero se puede. Entonces piensen un poquito cómo hacerlo, cómo encontrar la solución en general, y pues ya eso es básicamente. El ejercicio 123 es resuelvan el sistema de ecuaciones. Entonces pónganle pausa un momento, vean el sistema de ecuaciones y traten de resolverlo para estas condiciones iniciales, ¿no? Entonces todos son 0, excepto el x2, que va a ser igual a 1. Y noten algo particular: este sistema de ecuaciones diferenciales de este lado no tiene ninguna x4, solamente es hasta x3. Entonces x3 aquí, x2 aquí y x1 ahí, ¿no? Entonces es de alguna forma tramposito el sistema para este caso. Entonces ya encontraron cómo generalizar lo que vimos para sumarle una constante por el tiempo, y ahora quiero que vean cómo encontrar la solución de t por a por x, ¿no? Entonces, cuando todos los elementos están multiplicados por t, se puede hacer algo relativamente sencillo. Y finalmente, ya que encontraron eso, pues resuelvan este sistema de ecuaciones, que tampoco está en realidad difícil. Y ya son los ejercicios por ahora. Por último, quiero que pasemos a ver un poco de la solución numérica. Aunque muchos problemas son sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes constantes, o se puede separar las variables, etcétera, etcétera, no todo se puede resolver así, y los problemas más interesantes suelen no poderse resolver
de manera analítica, entonces tenemos dos estrategias para resolver los problemas que no se pueden resolver de manera analítica. La primera es lo que se llama linearizar las ecuaciones diferenciales, o sea, hacer una ecuación, pasar nuestra ecuación diferencial que no es lineal, pasarla a una ecuación diferencial lineal, que sea más sencilla, pero que nos represente algo similar. Y luego, pues se resuelve eso para una parte, ¿no? Entonces, para un tiempo, por ejemplo, decimos, pues para un tiempo pequeño, esto se puede linearizar. Entonces lo linearizamos, resolvemos un cacho, y luego decimos, pero para tiempos muy grandes también se comporta de esta otra forma, y también se puede linearizar. Y entonces tiene esta otra manera. Y así vamos resolviendo por cachitos. No se resuelve exactamente en los sistemas de ecuaciones diferenciales o la ecuación diferencial, pero se resuelve por cachos aproximadamente. Y eso nos da un dibujo que podemos hacer de las propiedades. En general no nos importa saber exactamente qué va a pasar, porque de cualquier forma los datos que tenemos del mundo físico, de la cantidad de personas infectadas por un virus, de la cantidad de dinero que está o cómo aumenta el interés social, o etcétera, 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 no son exactas. Entonces no nos importa obtener una solución exacta en general. Entre más precisa sea es mejor, pero lo que más nos importa es el comportamiento general. Por ejemplo, en el caso de los virus, pues queremos saber si va a haber una expansión de enfermos, de infectados muy rápidamente o lentamente, y eso es lo único que nos importa, y todo lo demás no nos importa. Entonces sí, por supuesto sería mejor poderlo predecir con toda precisión, pero sabemos que de cualquier forma el modelo es una aproximación. Entonces queremos ir reduciendo todo a cosas que, aunque no las resolvamos completamente, nos den una idea del comportamiento general. Y si tenemos un comportamiento cualitativo, esto es a lo que le llaman el análisis cualitativo, que corresponde a la realidad, pues entonces podemos ya pasar a ajustar las cosas. Entonces, muy frecuentemente las personas estudian primero las ecuaciones interesantes, las estudian analíticamente, y después ya pasan a métodos numéricos. Al menos así era antes. Actualmente las computadoras son muy potentes, entonces yo aquí en mi casa puedo resolver cosas más o menos impresionantes en cuestión de segundos o minutos sobre ecuaciones diferenciales. Entonces ahora ya se pasa a hacer un poco lo contrario. Yo primero resuelvo las ecuaciones diferenciales numéricamente, y después trato de analizar el comportamiento cualitativo para tiempos donde no podría numéricamente, porque vamos a ver que numéricamente tiene sus limitaciones fuertes. Entonces, si ya tengo una idea general numérica de cómo se va a ver las cosas, ya me puedo empezar a preguntar, esto numéricamente no alcanzo a ver si tiene sentido cuando el tiempo es muy grande o lo que sea, ¿no? Entonces ahí necesito pasar a hacer un análisis más bien cualitativo para poder terminar de dar la solución. Entonces, aunque no doy una solución exacta de las ecuaciones diferenciales, o de mi sistema de ecuaciones diferenciales, puedo dar una información importante. Entonces, entre linearizar y entonces atacarlo todo como si fueran con esta solución, y resolver numéricamente, puedo realmente lograr bastante. Otra parte importante de hacer el análisis cualitativo es que a veces uno cree que resolvió correctamente las cosas numéricamente, y después se dan cuenta, eso ha pasado más de una vez, que se aporta la parte numérica como si fuera un resultado confiable, y después alguien hace una revisión, se da cuenta que no tiene sentido lo que obtuvo numéricamente porque no se hizo bien la solución numérica. Entonces se inventa un nuevo método de solución numérica gracias a hacer el análisis cualitativo, porque ese nos ayudó a descubrir que el antiguo método que se tenía era muy poco fiable. Entonces no voy a, lo quiero poner muy claro y muy fuerte, no voy a ver métodos ni eficientes ni precisos en estos videos.
pero los quiero introducir. Los métodos eficientes y más precisos tampoco van a ver la panacea, pero van a ver buenos métodos en sus cursos de física computacional. Entonces ahí pueden, si se meten a diferentes cursos, pueden aprender a ver niveles muy altos de cómo resolver eficientemente y precisamente. Entonces en el primer curso, en el obligatorio que tengan de física computacional o computación para lo que sea, ahí van a ver algunos métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Probablemente también les van a enseñar algunas paqueterías para resolver ecuaciones diferenciales, porque hay algunas ecuaciones diferenciales que son tan latosas de resolver que uno no quiere programar todos los pasos, quieres entender globalmente qué es lo que se hace, pero no hacer toda la programación, y para eso ya, por suerte, alguien sufrió haciendo las paqueterías. Otros muchos pasaron limpiando y puliendo las técnicas y generando paqueterías muy buenas. Entonces vale la pena utilizar esas paqueterías. Tampoco les voy a enseñar yo aquí a usar esas paqueterías porque esta es una introducción. Entonces quiero que construyamos desde las bases, pero por lo tanto no vamos a llegar demasiado lejos. De todas formas, creo que podemos lograr bastante. Esta vez, como es un poquito más latoso hacer todo, me llevó algunas horas hacer esto, muchas horas hacer este notebook. Entonces no lo voy a ir construyendo durante el video, ya lo tengo medio construido, pero pues igual lo voy a explicar. Entonces lo primero que quiero hacer es la parte de Taylor. Quiero que revisemos cómo obtener la solución de una ecuación diferencial utilizando lo del desarrollo de Taylor. Entonces les recuerdo que teníamos que la solución de la ecuación diferencial era de este estilo. Entonces lo único que necesitamos es encontrar todas las derivadas, y para encontrar las derivadas lo que notamos es que yo siempre podía ¿dónde tengo la? Yo siempre puedo si esta era mi ecuación original, entonces yo siempre tengo todos estos valores, entonces puedo obtener el orden n, y luego para obtener el orden n más 1 lo que hago es derivo esta ecuación. Como ya tengo el orden n, pues sustituyo eso aquí adentro y me da el orden n más 1 evaluado en x0 siempre, ¿no? Entonces así lo hago iterativamente y puedo obtener todos los coeficientes de mi serie ¿no? Entonces, ¿qué serían los coeficientes? El 1 sobre k factorial por la derivada késima de mi función evaluada en x0, ¿no? Entonces si tengo eso, pues ya tengo mi polinomio y por lo tanto tengo mi solución. Entonces aquí ya lo puse a correr, y en lo que carga pues explico un poco qué es lo que puse aquí. Ya cargó relativamente rápido. Lo que estoy haciendo es hacer una función que lo que haga es producirme yo doy una serie de coeficientes, y esos coeficientes corresponden a estos coeficientes, y entonces lo que me va a generar entonces yo doy cada uno de estos coeficientes y me va a dar un polinomio con desde el grado 0, ¿no? Entonces va a ser, el primero es la constante, luego una constante multiplicado por x menos x0, luego otra constante multiplicado por x menos x0 al cuadrado, y así sucesivamente. Y de hecho el x menos x0 puede ser mi variable, y por lo tanto simplemente aquí poner x, ¿no? Entonces sería la primera constante más la segunda constante por x más la tercera constante por x cuadrado, y así sucesivamente. Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces lo primero es que tengo que saber dónde se detiene mi polinomio, y para eso le pregunto al programa cuál es la dimensión de mi sistema, cuántos elementos tiene mi arreglo de coeficientes. Eso se llama n. Entonces aquí adentro voy a meter un arreglo o una tupla para que me genere esta n. Y ahora voy a comenzar con esto de polígono, ¿no? Poli igual a 0, y ese le voy a ir sumando todos los elementos, ¿no? Entonces el primer elemento por i a la por x a la i menos 1, y comienza en 1, entonces el primer elemento va a ser x a la 0, que es 0. Entonces no tengo, es 1, la x es el valor que estoy dando, y luego le voy a sumar el segundo elemento por x a la 1, el tercer elemento por x a la 2, el cuarto elemento por x a la 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya lo corrí. Ahora voy a hacer como prueba, aquí puse un polinomio que es 1 más 3x más raíz cuadrada de 2x cuadrado menos 1.5x, ¿no? Entonces eso
me genera una función con un polinomio que yo puedo probar, ¿no? Y voy a pedirle, entonces tengo aquí mi función, pues primero quiero probarlo. Vamos a hacer un par de estos. Entonces f de 2 lo que me va a generar pues es aplicar 1 más 6 más 4 por raíz de 2, que vamos a decir que es 7 más 5 o algo así, perdón, sí, 7 más 6 o algo así, casi 6, entonces esto es casi 13, menos 1.5 por 8. Entonces, y eso que me da, pues sí, más o menos suena legítimo que este era casi 13 y este es 12 exactamente, entonces me sale, pues el casi 13 faltaba esta cantidad, ¿no? Entonces más o menos funciona bien. Y ahora lo que voy a hacer es el siguiente paso, que es comprobar que sí me está generando un polinomio. Entonces ahora que esta función de polinomio me genera el polinomio con esos coeficientes. Entonces los coeficientes eran 1, 3, raíz de 2 y 1.5, entonces los pongo, y menos 1.5 porque este es negativo, los pongo aquí en un arreglo, también lo puedo poner en una tupla. En una tupla significa cambiar esto por un paréntesis. Entonces ya lo puse como paréntesis y también va a funcionar, ¿no? Entonces cuando yo lo aplique me va a generar una función g y ahora lo pruebo para 2 y me da la misma cantidad, ¿no? Y podría ponerlo de hecho una nueva función que se llame h de x y esta va a ser igual a que me regrese esto, ¿no? Entonces esto es mi nueva función y ahora pruebo h de 1.2 es verdadero, ¿no? H de 55 es verdadero. A ver, vamos a probar ahora por i en 1 hasta 10. Vamos a probar para 10 valores y aquí le voy a poner rand y vamos a poner incluso rand n para que sea una cosa, y aquí voy a poner una cosa que no les había mostrado, que es show. Entonces show, ¿qué es lo que me hace? Me va a mostrar dentro del for lo que estoy operando, ¿no? Entonces es como un print, es como imprimir el valor, y ya me sale que siempre es verdadero, ¿no? Entonces, aunque no es una demostración formal, lo que sí estamos encontrando es que si no son iguales en todos los puntos, son frecuentemente iguales, con buena probabilidad, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer muchas veces y ya me sale. Y de hecho, pues así está definida los polinomios en general. O sea, así esta suma la estoy definiendo como esta forma exactamente. Entonces, es de esperarse que funcione. Ahora el siguiente es uno que ya habíamos visto, que es esta derivada. Le voy a poner aquí. No, ahorita quiero que probemos algo interesante. Y es simplemente pues la definición de la derivada. Entonces no lo repito más. Y ahora voy a poner la derivada parcial. Entonces, ¿cómo voy a hacer la derivada parcial? Pues simplemente pongo con respecto a cuál variable voy a derivar, y ahora voy a hacer le pido también el tamaño de mi vector sobre el cual aplico la función, y con eso construyo una matriz que es diagonal, y eso significa que los vectores columna de esta matriz, o los vectores renglón también, van a ser de hecho una base canónica, o sea, los que son del tipo 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Entonces esos son mis vectores E, I, ¿ok? Y como lo habíamos definido, pues la diferencia entre, o sea, la derivada parcial es simplemente la X menos ese vector, ¿no? Multiplicado por h, ¿no? Perdón, más ese vector multiplicado por h, que eso es equivalente a esta definición de x más h, solamente que es x más h solamente en esa entrada, ¿ok? Menos f de x dividido entre h, ¿no? Entonces eso nos da la derivada parcial. Entonces vamos a probar que funciona. Voy a poner este ejemplo donde
f de x es igual a x1 por el seno de x2 más x1 al cuadrado. Entonces la parcial con respecto de x1 sería, el seno se queda como si fuera una constante, entonces esta parte se va simplemente, desaparece, entonces nos queda el seno de x2 más la derivada de este, que sería el 2 por x1. Y la parcial de f de x con respecto de x2, pues este es como si fuera una constante, entonces se queda x1 multiplicado por el coseno de x2, y este no depende de x2, entonces se va. ¿Ok? Entonces queda, estas son las dos derivadas parciales. Ahora voy a probar en algún punto y lo probamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, parcial de f x1, entonces esta va a ser mi f1 de x y f2 de x va a ser igual a d parcial f x2. ¿Okay? Y ahora lo voy a evaluar, ¿no? Entonces acuérdense que este es un vector, el x, entonces tengo que, si lo quiero evaluar en algún punto, lo tengo que poner las dos cosas, que depende de hecho de x1 y de x2. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que sea de el 1,0. Entonces mi parcial de 1,0, debería de ser el x2 es 0, entonces seno de 0 es 0, más 2 por x1. Entonces me debería de dar 2, ¿no? ¿Quién sabe qué hice mal? Lo que hice mal es que no había puesto entonces no lo había corrido. Entonces ahí sigue mal algo. Y lo que había hecho mal es que no había puesto un vector. Entonces ahí va, ahora sí, ya está. Entonces cuando lo evalúo, pues no me sale 2, sino 2.01, pero eso es porque estoy utilizando alguna aproximación por ahí, que puse, por cierto, aquí 10 a la menos 2 nada más, ¿no? Entonces si le hubiera puesto 10 a la menos 5, pueden adivinar que va a mejorar mi aproximación en este caso. No siempre es bueno utilizar una cantidad tan pequeña. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. Y ahora si yo pongo f2 de la misma cantidad, de 1,0, entonces ¿qué va a hacer? Pues va a ser el x1 es 1 multiplicado por el coseno de 0, que es 1. Entonces debería de ser cercano a 1, ¿no? Y eso es efectivamente cercano a 1. Ahorita lo vamos a probar con más casos, pero creo que con esto los convence de que funciona razonablemente bien la derivada así definida. El siguiente paso es la derivada total. La derivada total es la suma de las parciales multiplicadas por la derivada de la cosa esta con respecto de la variable independiente, ¿no? Que sería, por ejemplo, el tiempo. Entonces sería la suma de la parcial de f con respecto de t más la parcial de f con respecto de x1 por la derivada de x1 con respecto del tiempo, más etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que quiero hacer en este caso de aquí. Y noten que le pido la f, le pido la x, donde lo voy a hacer, y un número más. Y eso tiene que ver con que lo que voy a hacer es sacar o sea, lo que quiero hacer es una derivada total para mi serie de Taylor. Entonces, en lo que estoy pensando es en derivar esta cosa. Y la derivada de que va a ser la n más 1, va a ser la derivada de con respecto de x. Pero esa es la parcial de con respecto de x, más la parcial de con respecto de y' por la parcial de por la derivada de y' con respecto de x, que es y b'. Ajá. Y así sucesivamente hasta llegar a la parcial de y n-1 con respecto de x más la derivada de y la parcial de g con respecto de y n-1
por la parcial de yn-1 con respecto de x, y eso nos da el yn, ¿ok? Y esos son los números por los que estoy multiplicando, el y a la algo. Entonces, aquí donde lo estoy haciendo, aquí entonces esta dn son las y elevado a la n, ¿no? Entonces la última derivada, que no la tengo como parte de mis x en total, ¿no? Entonces las x's todas van a ser partes de estas derivadas a partir de la segunda, ¿no? Entonces es la función, la x1 sería la constante, digo, lo que va multiplicando por el tiempo o por la x en la presentación. Y a partir de la 2 son las funciones y, y', etcétera, hasta la n-1. Entonces, hasta la yn-1. Pero después, la yn, hasta la derivada enésima de la y, no es parte de mi conjunto de las y. Entonces, eso lo tengo que agregar y es este número de aquí. Entonces, pues, noten que aquí puse eso de número, luego voy a poner una cosa de entero. Quién sabe qué pasó, que se perdió todo lo que había explicado, entonces tengo que repetir mucho. Ustedes no lo van a notar, pero yo sí lo noto en trabajo extra. En fin, ahora lo que quiero hacer es lo de la derivada total, lo vamos a utilizar, pero no voy a hacer un ejemplo de cómo utilizarlo, porque pues, en el fondo es para algo muy particular, para la solución de ecuaciones diferenciales, y no voy a plantear aquí una ecuación diferencial y ponerme a resolver cachitos para ver si esto funciona. Simplemente voy a resolver ya la ecuación diferencial numéricamente y ver si checa o si funciona lo que estoy poniendo aquí, ¿no? Ahora, por otro lado, nada más como por curiosidad, quiero mostrarles aquí debería ser 5, esta cosa que es, yo puedo derivar una función n veces aplicando n veces la derivada, o puedo derivar de una sola vez, y el cómo derivarlo de una sola vez tiene que ver con hacer una fórmula que sirva para la derivada enésima. Entonces la derivada 1 es eso de la habíamos definido como f de x más h menos f de x, ¿no? Esa era nuestra derivada 1 dividido entre h. Entonces la derivada cuadrada, ¿no? La segunda derivada de f va a ser la función derivada de f con respecto de x aplicado a x más h menos la derivada aplicado a x dividido entre h. Y ahora sustituyo otra vez la definición. Entonces, tanto en esta derivada como en esta derivada me va a quedar un h dividiendo, y entonces eso nos queda, por el h de aquí, nos queda un h cuadrada. Y en este caso va a ser f de x más h, que es f de x más 2h, menos f de x más h. Y en el otro va a ser f de x más h menos f de x. Cuando yo haga las operaciones me va a quedar f de x más 2h menos 2f de x más h más f de x. Y yo este proceso lo puedo repetir y repetir y repetir, y voy a darme cuenta que abajo siempre va a quedar una h a la n, y arriba voy a tener los f de x más nh menos algún coeficiente por f de x más n menos 1h más etcétera etcétera hasta llegar al algún coeficiente por f de x. Y los coeficientes que van multiplicando a estas cosas son los coeficientes del binomio. ¿Y por qué son los coeficientes del binomio? Pues porque básicamente es una operación similar a elevar un binomio al cuadrado, el hacer la derivada n veces. ¿Okay? Por cierto, por eso es que las unidades de x van como las unidades de h. Entonces, por eso se escribe esta notación, porque cuando yo ponga aquí el cuadrado, corresponde a que va a ir un h al cuadrado aquí arriba. Pero en este caso, la f no la estoy elevando al cuadrado. Me está quedando siempre lineal en función de f, que evaluado en algún otro valor, en algún otro punto, pero sigue siendo la misma función de f. Entonces las unidades de siguen siendo las unidades de f, mientras que las de abajo ya son las del x cuadrada. Y así, entonces a la n nos queda
las unidades de x a la n, pero las unidades de f arriba. ¿Ok? Entonces, en términos de unidades, es que queda, por eso es que la d, por eso es que el simbolito va así, con el numerito acá y no el numerito acá, y no tampoco este 2 en el d. Se pone hasta acá, porque eso nos dice algo sobre las unidades. En física sí nos importa en muchos casos. Ok, entonces aplicando la fórmula esta, que la fórmula es simplemente poner tomo la derivada, voy a obtener primero los coeficientes que van multiplicando, y los coeficientes del binomio, pues es el binomial, ¿no? Multiplicado por el menos 1 a la algo. ¿Y por qué menos 1? Pues porque es como un binomio de una resta, ¿no? Y ese menos 1 a la algo, pues es i menos 1, porque quiero comenzar el i desde 1, por comodidad en el fondo, porque quiero que la c no sea c, el valor 0 de c, sino el valor desde el primer elemento y no el elemento 0, eso quién sabe qué significaría en un arreglo. Y por eso prefiero comenzarlo con 1, y eso, como quiero que el segundo sea el que sea negativo, pues me aseguro que el segundo sea el negativo haciendo el i menos 1, ¿no? Y con eso ya termino con los coeficientes. Y una vez que tengo los coeficientes, esos coeficientes los voy a ir multiplicando por las f's evaluadas en nh, nh-1, n-1h, n-2h, etcétera, etcétera. Ahora, noten que yo comienzo con i igual a 1, ¿no? Entonces, estos los estoy evaluando como de aquí para allá. Entonces voy a multiplicar los coeficientes correspondientes, que son, voy a comenzar desde el último coeficiente y voy a irme de regreso, ¿no? Entonces voy a comenzar desde el coeficiente n más 1 y me voy a regresar hasta el coeficiente 1. ¿Ok? ¿Por qué eso es importante? Pues porque fíjense, en este lado, en este caso no importa, los coeficientes van a ser simétricos. De hecho, prácticamente son simétricos. Los números sí son los mismos, el i que el n menos i. Pero el signo no es el mismo. En este caso sí, entonces cuando vaya al grado 2, al grado 4 o al grado lo que sea, sí van a ser simétricos, pero en el caso impar no van a ser simétricos, porque fíjense, en este caso el segundo tiene signo negativo y este tiene signo positivo. Entonces hay una diferencia en la simetría del signo, y por eso es que importa en cómo se acomoda, ¿no? Y finalmente, esta suma de la parte de arriba lo divido entre hn, y con eso ya me da la función que quería. Ahora esto lo dejo para después, entonces simplemente me olvido. Esto todo ya lo había hecho, entonces lo tengo que quitar, y voy a poner la derivada 3 desde 0 desde 0 hasta 5, ¿no? Entonces eso es lo que quiero dibujar. Y cuando saque la derivada tercera del seno, entonces sería coseno, seno, coseno. Entonces esto debería ser coseno y va a ser negativo, ¿no? Coseno y negativo. Entonces si lo comparo, pues me sale igualito. Sí funciona. Entonces vamos a ver, ahora a probar la derivada 4. Y la derivada 4 ya se ve que se está deformando. O sea, se pasa de 1, y ninguna derivada del seno va a pasarse nunca de 1. Pero si uno se va a la derivada 5, simplemente ya no tiene sentido. Sale una cosa terriblemente fea. Y eso tiene que ver con que yo puse aquí un 1 por 10 a la menos 5 como h. Porque ese 1 por 10 a la menos 5 como h, cuando yo saque la derivada quinta, va a ser h a la quinta. Y eso me da 1 por 10 a la menos 25, que supera la precisión de mis funciones reales. Y entonces aquí tengo un problema. Y para eso yo puedo utilizar los big floats, ¿no? Que es lo que estaba usando antes. Pero también puedo bajar esto, ¿no? Entonces si yo bajo esto a 2, ahora ya funciona otra vez, o al menos parece, ¿no? Entonces vamos a derivar una vez más, 6, luego pensamos en qué significa. 7 coincide, pero entonces está bien. La derivada séptima del seno debería ser menos coseno. Entonces
coincide, pero no perfecto, ¿no? Y cuando nos vamos a la 8, pues ya empieza a tronar y a la derivada novena ya va a tronar muchísimo. Quizás yo puedo seguir bajando aquí, ¿no? Entonces voy a bajarle a 10 a la menos 1. Entonces, ¿qué significaría el 10 a la menos 1? Debería de ser la derivada de coseno, ¿no? Digo, sería igual al coseno. Entonces, sí, más o menos coincide, pero ya está desfasado. Entonces, si hay un problema, no es un problema tan grande. Vamos a ver qué tan desfasado está. Listo, ¿no? Entonces, no sé por qué no lo... Ahora sí ya lo hizo. Y de hecho, antes no teníamos... Vamos a revisar qué pasa desde el 3. Que, entonces en el 3 se ve bien. En el 4 se ve quizás un poco raro. Y quería poner desde aquí. De 10 a la menos 5. Entonces en el 3... En el 3 ya se ve mal, ¿no? Es que antes había dejado lo que ya había hecho, que era esto. Entonces, es una forma de mejorarlo, ¿no? Entonces, una manera de mejorar esto es cambiar a Big Floats. Entonces, Big Floats nos permite tener mucha mayor precisión. Entonces, me lo sigue resolviendo bien, ¿no? Entonces, el que estaba antes aquí me resuelve esto como muy aceptable, pero cuando ya paso a 4, ya definitivamente no lo logra, ¿no? Mientras que sí todavía tiene una solución bastante razonable. Ya tiene un error porque se va aquí a un número negativo, digo menor que 1 y mayor que 1, pero todavía se ve bastante razonable, ¿no? Entonces el Big Float sirve para eso. Ahora yo puedo incrementar mucho mi Big Float o bajar el valor de esta cosa. Entonces cuando uno baja esto, baja la precisión, pero pues uno puede vivir con ello de alguna forma, ¿no? Entonces, vemos que la derivada, la tercera derivada del seno es el menos coseno. Pues se desfasa, sí, no está tan bien, pero está aceptable y no requirió hacer una precisión muy alta. Eso es lo que obtengo aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esto? Siempre me voy a tardar más en hacer los cálculos. Entonces, pues, en algún momento, pues sí, tengo muy buena precisión, muy bonito y todo lo que sea, pero no me sirve de nada porque me va a atorar mi sistema, ¿no? Entonces, sí, es especialmente bonito. Yo pongo con alta precisión un 10 a la menos 4 y puedo tener la derivada tercera y no se ve una diferencia, ¿no? Visualmente logra salir bastante bien y me puedo ir, pero no puedo llegar. Si yo aumento esto, ya no puedo llegar a derivadas muy altas. Para poder llegar a derivadas muy altas, puedo incrementar muchísimo la presión, pero se tarda cada vez más, ¿no? Entonces, si yo sigo incrementando la precisión, puedo lograrlo. Entonces incremento mucho la precisión, ya vieron que se tardó algo, ¿no? Entonces con eso yo puedo incrementar la presión ahí e incrementar la presión aquí y que no diverja, ¿no? Pero el problema es que pues yo puedo creer que ya con eso voy a lograrlo. Y primero se tarda un montón en obtenerse los resultados y segundo tampoco lo logra, ¿no? Entonces muchas veces pues uno prefiere, aunque eso sacrifique algo las cosas, poner una derivada de orden de menor precisión y que más o menos me lo resuelva, ¿no? Entonces para algunos problemas que son muy sensibles a las condiciones iniciales, yo estoy obligado a poner una precisión alta. Y para ello puedo hacer esto de incrementar la precisión en el Big Float o pensar en estrategias más listas, ¿no? No vamos a ver eso en estos videos,
pero hay la posibilidad de ver cómo definir la derivada de una manera más adecuada, de tal manera que no vaya, o sea, que su precisión no vaya como 1 sobre el h a la algo, sino como una cantidad que difiera, o sea, que pueda yo variarle, aumentar más la precisión y sin cambiar la h, ¿no? Entonces, de alguna manera que rápidamente mi precisión esté, que yo esto de aquí lo junte para que meta algún cambio, no lo puedo explicar sin dar el ejemplo concreto, no lo puedo explicar tan bien, pero la idea sería como modificar esta definición, que sea alguna equivalente, pero que adentro ya me incluya una precisión muy alta de la h, ¿no? Entonces, a pesar de que yo ponga una h muy pequeña, que mi resultado sea tan preciso como si hubiera puesto, digo, una h muy grande, que mi resultado sea como si hubiera puesto una h muy pequeña, o sea, que dependa, por ejemplo, aquí de h cuartas o quintas o lo que sea, y entonces ya de alguna forma me está dando toda esa precisión. Ese es el truco. No es fácil, eso se ve en otros cursos, pero lo menciono. Se puede mejorar la precisión, no aumentando la precisión de la computadora, sino gastándome la memoria RAM, sino pensando en estrategias para escribir esto de otra forma que no me estorbe. Aquí lo que me estorba es el h cuadrado abajo. Entonces, si lograra deshacerme de ello, yo podría mejorar las cosas. Y también me estorba que arriba no estén las h a la algo. O sea, si estuvieran las h a la algo, me ayudaría. Entonces, ese es como el chiste para poder resolver, para hacer las cosas como eficientes y adecuadas, que no vamos a ver aquí. No es parte del propósito del curso. Ahora voy a ver una clase de forma de escribir las funciones un poco complicada. Y no espero que lo aprendan, pero que tengan la noción de que existe. Es una mala forma de más, entonces no es algo tan bueno en general, pero nos sirve para generalizar las cosas. Entonces, para eso tomo la derivada n, por eso puse esta n, de la función de otra manera. Entonces, esta era una forma de definir la función, la derivada enésima, y otra, como les dije, es derivar la derivada. Entonces, para ello, lo que yo voy a hacer es, aquí adentro voy a generar funciones. Entonces voy a generar una lista de funciones. Esta va a ser mi lista de funciones. Las g's, ahí no van a tener números adentro, sino funciones adentro. ¿Ok? Entonces yo puedo, como primera función, agregar a la g la f. ¿Ok? Esto déjenme que lo ponga para otro momento. Y después lo que voy a hacer es agregarle una función que es anónima, se llama. O sea, no tiene ningún nombre. No estoy diciendo qué función es. Lo único que estoy diciendo es, esta función va a ser las que sean todas las x's, las voy a mandar a esta otra función, que es la derivada de la función g iésima en el punto x con precisión h. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace mi derivada enésima. ¿Ok? Y después me regresa esa lista de funciones. Entonces lo que me regresa no es la derivada en un punto, sino la función de las derivadas. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya déjenme subir esto. Cuando yo cuando yo reviso qué es la g, entonces cuando lo corro, en este caso puse la g del seno, ¿no? Una cosa ahí. Ya lo corrí varias veces porque tuve algún problema en la computadora ahorita. Y entonces me sale que la lista es el seno más una instrucción ahí extraña, otra instrucción ahí extraña y así sucesivamente, que lo que me está diciendo es cómo es como referencias de la función tal a la función tal y a la función tal, de alguna forma, porque aquí yo estoy integrando la función anónima 1 a la función anónima 2 a la función anónima 3 y no sé qué. Entonces me da ahí unas referencias un poco largas.
Y eso lo hace al principio rápido, pero después lento. Porque si yo avanzo muchas veces, o sea, si hago este proceso muchas veces, lo que estoy haciendo es que cada vez que corra una de mis funciones, revisa cada una de ellas la derivada de otra función. Y entonces ahí adentro encuentra que hay otra función que es la derivada de no sé qué. Entonces tiene que recorrer muchas veces, o sea, están de alguna forma mal definido en el sentido no de que me arroje un resultado incorrecto, sino de que no es lo más eficientemente posible. No está tan mal, pero lo hace lento, porque cada vez tiene que revisar sobre la función derivada, que era la que definía aquí arriba, no, aquí arriba, y luego sobre la función f, y quién era la función f, entonces se regresa, pues la función f es otra vez la función derivada, que es no sé qué, y ahora otra vez la función derivada, y otra vez la función derivada, y finalmente la función seno, ¿no? Entonces, ese proceso lo vuelve relativamente lento en algún punto. Pues ya vimos que al menos para 5 derivadas, no, puedo poner aquí 8 derivadas, y también va a hacerlo, bueno, todavía no lo hemos corrido, pero vamos a hacerlo, vamos a correr. Entonces, voy a poner aquí una G de 8 de 1, ¿no? Nada más para que lo corra. Entonces todavía para 8 derivadas lo hace relativamente rápido. En este caso, la definición de derivada es rápida. Es solamente aplicar una resta de funciones. Entonces está bastante rápida. Cuando yo lo intente más adelante hacer sobre la definición de derivada parcial, aquí la derivada parcial me implica unas cuantas cosas más. Y si intentara la derivada total, que es la mera buena de alguna forma, me implica muchas otras cosas, porque me implica varias veces la parcial, y la parcial ya me implicaba algunas cosas, y multiplicar por algún número, y ese número me va a implicar otra función de alguna manera, si lo quiero hacer recurrente solito. Entonces el problema de estas cosas que son recurrentes es que puede llevar a que yo tenga que hacer muchos cálculos innecesarios, o sea que ya los hice en algún otro momento. Ok, bueno, dicho esto, pues ya vimos que sí funciona. Voy a probar graficarlas. Entonces aquí quería graficar seno contra seno, y seno contra seno pues está normal, ¿no? Y eso no tiene nada de raro absolutamente, porque la primera función es la función que le puse aquí, que es la de seno. Entonces aquí literalmente estoy graficando seno contra el seno, entonces pues no hay ninguna dificultad. Ahora voy a graficar la de la segunda derivada, ¿no? Entonces la segunda derivada ya me la da bastante razonable. Debería de ser el coseno, podemos probar que sea el coseno. La ventaja de este método con respecto al anterior es que no solamente obtengo la derivada enésima, sino que tengo todas sus derivadas internas. Aquí va a ser menos seno. Coincide, ¿no? Para la 4 va a ser coseno, menos coseno. Coincide. 5, seno, y ya se empieza a tardar, ¿no? Entonces esto es lo que les decía, que ya empieza a ser la recurrencia muy grande, porque tiene que revisar todas las derivadas para poderlo aplicar, ¿no? Entonces eso lo vuelve lento en general. Aquí lo tuve que parar un minuto o algo así el video, o un minuto y medio, porque tardó ya mucho, ¿no? Entonces al aplicar el G8, pues no se tarda mucho en calcular una sola de ellas, pero ya aplicado todas las veces que lo tengo que aplicar aquí, ¿no? Entonces que va desde 0 hasta 5 de intervalos de 0.01 en 0.01, son 500 valores, y ya en 500 valores pues lo empieza a resentir. Por cierto, si quieren medir cuánto tiempo se tarda algo en hacerse, pues pueden poner @time y les va a decir cuánto tiempo se tardó el cálculo en hacerse. Entonces esto por 500, y se empieza a sentir, y como le puse aquí un big, entonces si ponemos aquí un A en vez de
se tarda mucho más, ¿no? Porque aquí podemos ver que entre hacer un float 64, que es el que había puesto como 1, de hecho era un entero, pero lo transformo en float 64, o hacer un big float, hay una diferencia importante, ¿no? Entonces, fíjense, el tiempo, este es 0.02, y cuando yo pongo aquí un 1, se hace en 0.000018, ¿no? Entonces, si mi X la hubiera definido en floats y no en big floats, como lo hice acá arriba, lo que hubiera encontrado es que sí haría, de hecho lo podemos probar, ¿no? Que si yo defino la X como el que va desde 0 en 0.01 hasta 5, ¿no? Ahora ya no se va a tardar tanto, aunque tiene la desventaja de que hace ese errorcito, ¿no? Errorcito entre comillas. Noten que la belleza de la G es que ahora yo cambié de big float a float y demás, no tuve que volver a calcularlo. En realidad sí se calcula al aplicarlo, pero ya está como una función. Entonces yo le meto mis valores y solito lo hace. ¿Okay? Y ahora para la derivada total, que la requiero para obtener los coeficientes de mi desarrollo de Taylor, pues hago algo muy similar a lo que hice aquí, ¿no? Entonces aquí comienzo con una función y luego le voy agregando la derivada de la función en X. Excepto que para la derivada total requiero, o sea, comienzo con la función también, tal cual, y para la derivada total requiero evaluarla en un rango de valores y luego agregarle uno más. Entonces, la forma en la que lo hice es poder decir, bueno, pues yo quiero que el rango de valor de alguna forma lo voy a definir yo, entre comillas. Entonces, la M me representa el tamaño del vector inicial. O sea, el X, Y, así hasta Y, derivada n-1 veces, ese vector ese vector tiene m entradas, ¿ok? Entonces en realidad está derivado hasta m-2 veces, ¿no? Entonces más la función y más el x nos da las m entradas. El n es cuántas veces quiero derivar mi derivada total. Y para poder agregar elementos, en realidad mi X va a tener que tener un rango de valores. Al principio va a ser solamente los m valores en total, pero después va a ir creciendo. Entonces al principio lo voy a evaluar en los m valores y le agrego un valor extra, que es aparte, ¿no? Entonces mi primer vector, en realidad de la X, tiene m más 1 valores. Y el más un valor corresponde a la derivada en m menos 1 y no m menos 2, que era hasta donde llegaba. ¿Ok? Y después, mientras voy derivando una y otra vez, aquí le tengo que agregar valores. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a depender solamente de x, y hasta y y derivada n-2 veces, sino después va a ser n-1 veces, m veces, m más 1 veces, m más 2 veces, m más 3 veces, y eso lo debo de contemplar aquí. ¿Y cuántas veces más lo voy a derivar? Es el número n. Entonces debe de ir creciendo el tamaño de mi vector, del vector con el cual yo puedo aplicar estas funciones g, ¿no? Entonces para la primera g requiere un vector de tamaño n veces más pequeño que para la función gn, ¿ok? Para la función g1 que para la función gn. Ok, entonces esta función pues funciona más o menos igual que la otra, solo que utiliza derivadas totales, lo que significa que utiliza varias derivadas parciales. Y eso pues hace bastante latoso, o sea, bastante lento mi aplicación. Y ya lo voy a meter ahora sí a los coeficientes estos de Taylor. Y una vez que tengo los coeficientes de Taylor, lo único que tengo que hacer, entonces obtengo mis coeficientes,
Y para obtener la solución, pues obtengo el polinomio dados esos coeficientes, ¿no? Entonces ya puedo arrojar directamente la función, o puedo arrojar los valores. La función, el problema es que cada vez se va a tardar en ser evaluada, entonces mejor la evalúo una vez y que me arroje la lista de valores. Eso es lo que hace este solucionador de ecuaciones diferenciales ordinarias que estamos revisando. Es en realidad un mal sistema, no es un buen sistema, pero porque no he definido bien esta DN total. Entonces hay maneras más listas de hacerlo, pero esto nos permite llevar nuestro problema a algo que se llama diferenciación automática, que es una técnica más o menos elaborada, bonita. Entonces yo les pido que le exijan a su profesor de física computacional que vean ese tema. No está dentro del temario, pero creo que es un tema que se debería de ver. Lo que está dentro del temario es más o menos básico, parte ya lo estamos viendo. Entonces podrían empezar a exigir que se suba el nivel y que se revisen en el curso de física computacional o temas para o algoritmos computacionales o el que sea necesario, donde vean resolución de ecuaciones diferenciales. Ahí exijan que se vea diferenciación automática. Entonces aquí estamos viendo como una idea vaga de cómo hacerlo, y va a funcionar, pero va a funcionar medio mal. Por culpa de que no puedo hacer tantas derivadas. Si pudiera hacerlas, o sea, si yo tengo 40 o 50 elementos de mi desarrollo de Taylor, generalmente tengo una muy buena solución, ¿sí? Y ya que tengo los coeficientes, pues en realidad a generar la función es fácil. O sea, el problema es generar los coeficientes, no generar la función, ¿no? Entonces ya eso es todo lo que les voy a pedir que exijan. Ahora, ¿cómo obtengo los coeficientes? Pues la estrategia es relativamente sencilla. Entonces, primero lo que hago es, pues no quiero cambiar mis valores iniciales, entonces hago una copia de mis valores iniciales, que le llamo x, x nada más, x mayúscula, y esa lista va a contener de alguna forma los coeficientes, excepto por la parte de los factoriales. ¿Por qué son los elementos? El primero no, el primero es dónde se aplica, el tiempo al cual es, o el x0, ¿no? Pero todos los demás es la función evaluada en el tiempo cero, la derivada de la función evaluada en el tiempo cero, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos son mis primeros coeficientes. Entonces, de hecho, si yo tengo una función de grado 50, ¿no?, de orden 50, tengo que dar 50 valores, que de alguna forma ya es en buena medida la solución de mi ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, no, en realidad, cuando yo vaya a grados, a órdenes muy altos para resolver, pues básicamente ya lo resolví, porque tengo todos los coeficientes, ¿sí? Recuerden que el desarrollo en series de Taylor, lo que nos interesa son estas derivadas, pero si yo tengo todas las primeras 50, pues ya tengo una serie de Taylor bastante decente. Entonces, una ecuación diferencial de orden 50 está resuelta por sí misma. El problema son cuando tenemos una de orden 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ya un poco más empieza a volver, casi está resuelta por sí misma. Entonces, estos son casi mis coeficientes, excepto por la parte del factorial. Pero el factorial, pues solamente tengo que dividir entre 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial y listo, ¿no? Entonces, como esta lo comienzo desde el 2, porque el primer elemento no es parte de mis coeficientes, es el tiempo en el que se está evaluando. Entonces, como lo comienzo desde el 2, pues pongo aquí, para que comience en 0 factorial, pues pongo menos 2 y se acabó. Entonces ya para los primeros valores ya tengo, mis primeros coeficientes ya los tengo. Ahora falta los siguientes coeficientes. Y los siguientes coeficientes incluyen esto de aplicar la derivada total. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ahora voy a agregarle a mis valores de aquí la derivada total de mi vector x. Y cada vez, y eso ya automáticamente, ¿se acuerdan que habíamos dicho que
cada uno de los g requería un vector de tamaño mayor, pero como ya se lo estoy agregando, es ese mismo, este mismo elemento, pues ya tengo mi vector de tamaño mayor. Entonces cada vez lo aplico, y si lo aplico 500 veces, pues voy a obtener 500 resultados. Entonces lo único que tengo que hacer es estas funciones que son la derivada total. La derivada total que estuvo aquí, esta es como la función maestra. Si la hago esta muy eficiente, hago muy eficiente todo. Y si obtiene bien los resultados muy precisamente, obtiene bien toda mi solución. Entonces es algo como de lujo de alguna manera. Ok, entonces ya que hice eso, el siguiente paso, como ya había dicho, es agregar los coeficientes a una lista que son el xi entre el factorial, ¿no? Comenzando desde el segundo elemento. Y se acabó, porque después todo está fácil, ya tenemos todo resuelto. Entonces aquí tenemos nuestro primer solucionador de ecuaciones diferenciales. Entonces voy a ir al primer caso, que es el movimiento libre, que es simplemente la fuerza es igual a 0, entonces la segunda derivada es igual a 0. Y eso, ¿cómo puedo reconocer que la segunda derivada es igual a 0? Si tengo mi función f de x igual a 0, porque voy a dar dos valores. Voy a dar la velocidad inicial y la posición inicial, ¿no? Entonces, de hecho voy a dar 3, incluyendo el tiempo. Entonces mi vector va a estar formado del tiempo 0, del x0 y de la b0, ¿ok? Y como ya sé cuál es la solución es x0 más bt, esa es la solución de mi, o sea, integro esto una vez, me da una constante, que es x0. Integro esto dos veces y me da, que es b0. Integro esto dos veces y me da esta ecuación, que es el movimiento pues libre en una trayectoria recta, según la ecuación de Newton, ¿no? Entonces, ya, con eso tengo mis valores iniciales, voy a poner un rango donde la quiero evaluar y voy a resolver mi ecuación diferencial. Como en el fondo no necesito, a ver, déjenme mostrar que en realidad no se necesita. Un segundo. Pues voy a poner primero que encuentre los coeficientes de Taylor y se ve que los coeficientes son 1, 1, 0, 0, 0, 0 y por lo tanto me va a dar mi solución, pues va a ser, no importa cuántos elementos ponga aquí, yo puse 4, pero puedo poner 6 y si eso los hace más felices, ¿no? Y me va a dar una recta. Pues sí, nos tenía que dar una recta, era una solución demasiado sencilla. Ahora voy a hacer este problema, el de f igual a la g, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que ustedes resolvieron analíticamente y saben que la solución es x0 más bt más un medio de gt y puse aquí la g negativa, entonces es como menos un medio de gt al cuadrado. Okay, esa es la solución. E igual podría aquí poner esto de menos 9.81 y que me salga algo, ¿no? Entonces aquí fíjense, si me encuentra los coeficientes son 1, 1 y un medio de menos 9.81. Entonces no necesito ir tan lejos, pero por si las dudas lo pongo hasta 6 y se acabó, ¿no? Entonces lo grafico el tiro parabólico y me resuelve el tiro parabólico. Es impresionante, lo resuelve exacto. Lo resuelve realmente exacto. Y cualquiera que fuera del estilo me lo va a resolver exacto. Si yo pongo aquí aquí por x1, x1 es mi variable de tiempo. Entonces me va a sacar una cosa que va a ser x cúbica. Y bueno, ya no sé dónde ponerlo, pero aquí sería x cúbica. Aquí x cuadrada. Ya está, entonces ya lo grafiqué y todo. No era x cuadrada, sino tiene que ser de esta cosa tal cual para que cuando yo derive dos veces esto se vaya y solamente me quede la derivada segunda de esto, que tiene que estar entre 6 para que al derivarse dos veces se vaya en un sexto y nos quede el t, ¿no? Entonces realmente me lo resuelve y cualquier polinomio que yo ponga ahí me lo va a resolver razonablemente bien en los primeros valores propios que yo ponga, digo valores propios, condiciones iniciales,
en los primeros coeficientes que ponga, ¿no? Que son como una especie de coeficientes iniciales de una ecuación de mayor grado. Y ahora sí vamos a resolver el problema del oscilador armónico. El problema del oscilador armónico es menos kx2, ahora sí es la segunda función, y lo mismo con algunas condiciones iniciales. Aquí ya lo puse en big. Esto es como big float cuando uno le pone el punto, entonces me lo va a hacer big float. Y unos valores, estos valores iniciales, mi tiempo igualito, y pongo que me resuelva la ecuación diferencial, ¿no? Entonces me debería dar el coseno, y no me da el coseno. Entonces la solución en rojo es la del coseno, pero por ahí va. O sea, si yo le hubiera puesto aquí ¿cómo es? Entonces puse ya los límites. Entonces se ve que inicialmente va muy bien, y después se dispara, y debería de seguir esta línea, porque solo puse los primeros 6 coeficientes. Entonces quizás necesito irme a más coeficientes. Entonces, con más coeficientes se ve que va muy bien aquí, pero luego al contrario se baja, ¿no? Entonces como que se pierde. Sí mejora el asunto, pero no llega más lejos bastante bien, pero no lo resuelve exactamente. Quizás necesito pues algunos coeficientes más, que antes de pasar a poner los coeficientes voy a copiar aquí ya lo tenía. Entonces estaba haciendo cálculos de los tiempos que tarda. Y voy a escribir aquí los coeficientes de orden 8, donde vamos, ¿no? Uy, puse aquí valores big floats, pero me da pues los primeros, o sea, si es 1, 0, esto corresponde a 1 medio, luego seguiría 3 factorial, este es 4 factorial, entonces aquí lo voy a, aquí mismo lo voy a escribir. Un segundo. Entonces aquí ya puse el 4 factorial, luego seguiría 6 factorial, que corresponde exactamente a este valor, luego sigue el 6 factorial, y sí me da el 0.0013, y luego puse un 0, entonces pues no me sirve de mucho. Por cierto, quizás no necesito que sean bigs. Esto era para que vieran que a pesar de que es big float, no tengo una respuesta, o sea, no me cambia nada el resultado por utilizar big float o no. Entonces esto, déjenme ponerlo así porque es más legible. Y entonces el 8 pues es un 0, entonces en realidad me sirve más el 9. Quedarme en 7 o quedarme en 8 da lo mismo. Entonces el 9 todavía se ve que es aceptable lo que tarda, sí se tardó un poquito más, o sea, ya fue notorio. Los otros era prácticamente inmediato. Entonces vamos a ver con 9. Me lo grafica y sí, ya hace la vuelta, ya no se sigue para abajo, se vuelve a subir, pero otra vez se desvía, ¿no? Entonces tendríamos que ir hasta 11. De una vez les aviso que aquí lo voy a tener que parar porque tarda 10 minutos en correr cuando lo hago hasta 11. Entonces nada más para que vean, lo voy a dejar un poquito aquí corriendo. Y se va, pues podemos platicar un rato, pueden ver este video y ya los voy a detener porque son 10 minutos. Y si uno sigue subiendo, cada vez, para eso tenía aquí yo las medidas estas de cómo va creciendo, para saber hasta qué punto podía llegar. Y si yo subo hasta 13, me voy a tardar 5 o 6 horas en correr el programa. Y si subo hasta 15, probablemente ya me voy a tardar como 6 días o 5 días, o sea, crece muy rápidamente. Es un muy mal programa en general, pero pues resuelve correctamente. Y una vez que lo resuelve, lo que me está dando son los coeficientes. Entonces, para mi función, entonces ya me lo dio en realidad para cualquier función, si yo tengo las condiciones iniciales adecuadas. Entonces, de alguna manera, me resolvió el problema completo. No tengo que, es falso que es completo porque cuando me alejo mucho va a fallar, pero no tengo que estar ahora evaluando con más, o sea, si quiero más puntos dentro de mi intervalo es muy fácil porque es un polinomio.
Entonces es verdad que es, que es un muy buen método el que me dé los coeficientes. Y además, si yo necesito sacar la derivada, sacar algo de esa función, es muy fácil ahora operar. Entonces es un gran solucionador en ese sentido, es un muy mal solucionador en el sentido de que se tarda mucho, consume mucha memoria y pues de hecho está trabando un poco mi computadora. Si yo lo pongo probablemente hasta 15, hasta 15 valores de coeficiente, me va a simplemente atorar completamente la computadora. Entonces lo voy a parar y nos vemos en un ratito. Bueno, para ustedes va a ser inmediato. Esta vez fueron un poco menos de 10 minutos, pero nada más, casi 500 segundos, o sea, no está lejos de los 10 minutos, 8 minutos o algo así, en poder calcular la curva. Entonces, pues incrementar realmente, sí mejoró, sí subió ahora a un punto y ahora como que aquí llega un máximo y se reduce. Es normal, va a estar haciendo eso, ese proceso de irse acoplando cada vez más vía polinomios a la función coseno de que es la que obtengo aquí, ¿no? Entonces, hasta aquí termino esta parte de ecuaciones diferenciales y series de Taylor que me interesaba, y en un próximo video, o sea, en el siguiente video que voy a hacer en un momento, voy a explicar un poco de los métodos más clásicos de ecuaciones diferenciales y vamos a aplicarlos a varios problemas interesantes de mecánica ya.